Centro de Educación Militar, guiando la docencia, educación presencial, conocimiento, capacitación, educación virtual, innovación tecnológica, autoaprendizaje. Estimados estudiantes, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de corrientes del pensamiento. A continuación, pongo a su consideración la presentación del docente. Quien les habla, capitán de artillería, Salazar Castro Renato Fabián. En la siguiente presentación podrán observar datos personales, experiencia profesional y educación militar. En sus pantallas, datos personales. A continuación, experiencia profesional. Finalmente, educación militar. Muchas gracias. Asimismo, me permitiré recordar las normas de netiqueta a ser utilizadas durante el desarrollo de la clase. Recuerden mantener siempre encendidas las cámaras, silenciado los micrófonos y hacer uso de las herramientas de la plataforma para solicitar el uso de la palabra. Iniciemos. Ustedes estarán preguntando, ¿qué son las corrientes del pensamiento? Pues bien, aquí nos vamos a enfrascar en las corrientes del pensamiento del modelo educativo de Fuerzas Armadas en vigencia. En tal virtud, indicaremos que la educación militar se estructura en procesos que deben tener un soporte filosófico, influido por las corrientes del pensamiento, para que respalden el proceso de enseñanza-aprendizaje como métodos que el docente utiliza para alcanzar en el alumno militar los resultados deseados. Y asimismo, incorporando los conocimientos adquiridos y generando cambios en la conducta. En tal virtud, indicaremos que en cuanto al modelo educativo existen 4 corrientes del pensamiento: el conductismo, el constructivismo, el interaccionismo simbólico y la teoría de la construcción social. Skinner, en 1920, define al conductismo como una filosofía de la ciencia del comportamiento humano, es decir, la filosofía de la psicología. Por otra parte, en 1924, Thorndike refuerza lo formulado por Skinner en cuanto al condicionamiento operante, planteándose como un tipo de aprendizaje donde el comportamiento se controla con las consecuencias, mediante el uso del refuerzo y del castigo. Entre las principales características del conductismo tenemos: son técnicas psicológicas de modificación de conducta a través del condicionamiento operante, o más conocido como el condicionamiento radical. El sujeto tiene más probabilidades de repetir formas de conducta que tienen refuerzos positivos y por consecuente menos repeticiones de las que tienen refuerzos negativos. Asimismo, existen 3 tipos de respuestas: las operantes neutrales, los reforzadores y los castigos. En la imagen ustedes pueden observar la caja de Skinner, que es el experimento con el cual se comprobó la corriente de pensamiento del conductismo, en el cual el ratón, a través de varios estímulos, realizaba la acción para obtener su comida. El constructivismo, creado por Glassensfeld,
es una corriente de pensamiento en la que la realidad es una construcción del sujeto que observa. En cuanto a Piaget, enfatiza que el sujeto que aprende es el motor de su propio aprendizaje cuando interactúa con el objeto de conocimiento, encajando la información nueva con sus ideas viejas. Por otra parte, Vygotsky indica que el aprendizaje se encuentra condicionado por la cultura en la que se nace y la sociedad en la que se desarrolla. Finalmente, Auswell sostiene que el aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conocimientos previos que el sujeto ya posee. Entre las principales características del constructivismo tenemos que se debe entregar herramientas al estudiante para que pueda resolver un problema por él mismo, por sí solo. El proceso debe ser dinámico, interactivo y el conocimiento es una construcción operada por el sujeto que aprende. El aprendizaje se vuelve significativo cuando el estudiante crea sus propios esquemas de conocimiento. Como podemos ver aquí en la imagen, se encuentra el grupo de estudiantes con las herramientas necesarias para construir el conocimiento. El docente no es más que un apoyo o guía en este proceso de construcción del aprendizaje. El interaccionismo simbólico, sostenida principalmente por Blumer y Mead. Esta trata de entender a las personas dentro de la sociedad a través de la comunicación, analizando el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Entre las principales características del interaccionismo simbólico tenemos que es una conducta que se manifiesta a partir del significado que los objetos y otros sujetos ofrecen. En todo acto social, anticipa lo que puede ocurrir y es la reacción del otro lo que da sentido a la comunicación. Puede llegar a reemplazar la comunicación verbal y logra un pensamiento reflexivo sobre sí mismo a través de la comunicación. Como podemos ver en la imagen, mediante símbolos se puede alcanzar un proceso de aprendizaje mediante la comunicación entre las personas. Concebida por Luhmann y Berger, es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento, que sostiene que todo el conocimiento, incluyendo el más básico del sentido común de la realidad diaria, se deriva y es mantenida por interacciones sociales. Entre las principales características del interaccionismo simbólico tenemos: la realidad se entiende como una serie de fenómenos externos a los sujetos. La realidad es construida socialmente. Los fenómenos sociales son creados, institucionalizados y convertidos en tradiciones. Como podemos ver en la imagen, es la sociedad la que crea el conocimiento o el aprendizaje. Muchas gracias. Para poner un poco más claras las cosas, vamos a ejemplificar las corrientes del pensamiento que acabamos de ver. Inicialmente tenemos el conductismo. Un ejemplo claro es en cuanto a la revista de prendas, ya que en esta podemos tener los operantes neutrales, que serían las voces de mando que recibimos, los reforzadores, que serían el aumento o la disminución de presión durante la impartición de la instrucción, y finalmente los castigos o la imposición de penalizaciones, que en unión de las anteriores se alcanza una sincronización de movimientos, rapidez y agilidad en el personal militar. En cuanto al constructivismo,
Es claro el ejemplo, el ingreso de la mujer a la vida militar. Recordarán ustedes, antes se pensaba que la mujer no podía ingresar a la milicia por un sinnúmero de motivos. Sin embargo, esta construcción del conocimiento nos hace que hoy hayamos construido un nuevo conocimiento en el cual la mujer está en las mismas condiciones que el hombre para cumplir una misión militar. En cuanto al interaccionismo simbólico, asimismo, en una de nuestras asignaturas de lectura de cartas, es fácil identificar que el personal militar, mediante el empleo de símbolos y abreviaturas, pueden identificar unidades, comprender misiones, reconocer lugares, entre otras. Finalmente, la teoría de la construcción social, enmarcada en las tradiciones militares, que no son más que el producto de la interacción social, las cuales han sido creadas e institucionalizadas por el personal militar, es decir, por la sociedad militar. Asimismo, para finalizar la clase, me voy a permitir colocarles un video de motivación. Get started. Getting started is absolutely the key to life. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. It takes courage to get you outside of the box. It takes courage to be successful. It takes courage to win. Finalmente, para trabajo en casa como actividad autónoma, les voy a compartir el link de un pequeño quiz referente a las corrientes del pensamiento. Espero tengan éxito y el día de mañana revisaremos sus resultados. Muchas gracias. Buenas tardes.